sentido usted hormigueo en la parte de manos? ¿Ha sentido mareos? Pues estos síntomas pueden deberse a la dislipidemia. Pero está conmigo la doctora Cristal Navarrete, ella es especialista en medicina interna, quien nos va a ampliar más acerca de esta problemática. Doctora, bienvenida y muchas gracias por aceptar la llamada. Bueno, como ya saben, siempre es un gusto, ¿verdad? Acompañarlos y sobre todo tocar aspectos importantes de nuestra educación en salud. Y como bien decís, este es un tema vital porque todos hemos sentido alguna vez mareos o hemos sentido quizás incluso dormimiento, como dice la gente, hormigueo en las piernas, en las manos o en la carita que puede estar relacionado con este tema. Así es, doctora. Y para ir empezando, ¿qué son los lípidos? Los lípidos es un conjunto más bien de elementos orgánicos, ¿verdad? Que están compuestos por hidrógeno, por agua, y estos es bien interesante porque tienen una característica en la cual son insolubles en agua, pero algo importante es que estos aportan grandes cantidades de energía. ¿Qué queremos decir con esto? No son malos en realidad. Lo importante es que nosotros podamos obtener de nuestros alimentos lípidos para tener aportes de energía, pero que estos alimentos sea de forma controlada y regulada y así no presentemos alteraciones metabólicas. Muy bien, doctora. Como usted mencionaba, estos lípidos son parte de una alimentación adecuada y balanceada. Sin embargo, todo debe de ser medido. Dentro de estos alimentos podríamos mencionar pues la comida chatarra, el pan, las pastas. Sin embargo, para ir definiendo ya la problemática y el tema, doctora Navarrete, dislipidemia, ¿cómo lo podemos definir? Antes de dar una definición global y sencilla, los lípidos se dividen en dos grandes categorías que todos conocemos, colesterol y triglicéridos. Cuando hablamos de dislipidemia, esta es una alteración en los niveles de colesterol y triglicéridos. Esta alteración es multifactorial, que quiere decir hay muchos aspectos relacionados para que se presenten, pero por lo general lo detectamos al azar, o sea, puede alguien no presentar ningún síntoma y es importante porque tienen aumento en el riesgo cardiovascular y tener una dislipidemia. Tenemos ciertos valores, por ejemplo, cuando hablamos de dislipidemias propiamente a predominio de elevación del colesterol, podernos referirnos cuando está arriba de 200 y ya más adelante vamos a ir hablando como ciertas categorías o ciertos aspectos importantes de esto. Y cuando hablamos de triglicéridos como el valor único, es cuando está arriba de 150 miligramos por decilitro, que también representa riesgo cardiovascular. Así es, doctora Navarrete, ¿y este tema en particular afecta más a jóvenes o a ancianos, adultos, jóvenes? ¿Cómo, a dónde se ve más? O esta problemática, si yo digo, veo a un paciente con sobrepeso, generalmente ellos tienen o no triglicéridos o colesterol elevados, o esto no depende pues del sobrepeso. No es como algo estrictamente necesario que alguien con obesidad o sobrepeso tenga alteraciones con los lípidos, pero sí están muy relacionados. Alguien que no tenga ninguna patología de base, que crea no tener ningún factor de riesgo, incluso personas jóvenes entre 20 y 30 años pueden tener alteraciones con los lípidos, pero quizá como médicos y como pacientes investigamos más ciertas pequeñas alteraciones sintomatológicas como la que decíamos, un dolor de cabeza o una cefalea, o meramente el hecho de tomarnos un examen al azar porque ya soy diabético o porque ya soy hipertenso en personas que ya tienen alguna enfermedad de base. Pero, como te repito, puede estar presente en incluso, o sea, personas jóvenes, ¿verdad? Si la detectamos, por ende, o mandamos más pruebas en personas mayores, arriba de 40 años, y tomamos medidas diferentes o personalizadas
sobre todo cuando son arriba de 75 años. Así es, doctora, y le mencionaba esto porque ya he recibido yo pacientes con esta sintomatología y son pacientes súper delgados. Y uno puede pecar y decir, ¿le dejo o no le dejo los exámenes de triglicéridos y colesterol? Y en efecto, cuando vienen los resultados están por las nubes y me ha pasado también al contrario. Hay pacientitos que han llegado con sobrepeso y a veces con obesidad y uno se imagina que triglicéridos y colesterol elevados, y en realidad los andan bien. Entonces, realmente depende mucho también de la alimentación y qué tipo de nutrientes tenemos pues en nuestra dieta diaria. ¿Qué Así es. enfermedad asociada con triglicéridos y colesterol alto, doctora Navarrete? Sí, hay varias enfermedades asociadas, ¿verdad? Cuando tenemos a un paciente como el que mencionabas, que llega a consultar quizás por un control rutinario, que no ha tenido ninguna alteración o ninguna sintomatología, y mandamos exámenes de rutina, encontramos una alteración de los lípidos, puede ser mixta, sea colesterol y triglicéridos o solamente predominio de una de estas. Es necesario investigar, de acuerdo a las características clínicas del paciente, otras patologías asociadas. ¿Cuáles pueden ser? Pues dentro de estas puede ser el hipotiroidismo, que es una disminución de la función tiroidea, ¿verdad? El cual, por este mismo desorden metabólico, podemos tener, digamos, asociado el desorden con los lípidos. Podemos tener también una alteración de los lípidos en pacientes que tienen una enfermedad hepática o una hepatopatía crónica, o cuando tenemos una alteración obstructiva a nivel de la vía biliar. También a eso hay que tener presente que incluso en pacientes también jóvenes podemos tener alteraciones a nivel renal, sobre todo cuando hablamos de síndrome nefrótico, que ese sería solo un tema por aparte, pero es bien importante porque el paciente puede llegar a consultar por cualquier otra sintomatología y ahí poder encontrar una alteración de los lípidos que nos haga pensar que debemos descartar este tipo de enfermedades asociadas. También es importante recordarles que como hemos mencionado, ¿verdad? Desde que empezamos el tema, la diabetes, la obesidad o el sobrepeso incluso ya son riesgos ligados al riesgo que ya conlleva tener alteración con los lípidos. Entonces tenemos que hacer un perfil metabólico bien adecuado e interrogar de forma adecuada al paciente. Hay algo bien importante, no solamente hay enfermedades asociadas como patologías metabólicas propiamente o daño en algún órgano, sino que también a veces los pacientes debemos interrogarlos sobre si está tomando o consumiendo algún tipo de fármacos. Hay fármacos que están asociados como un efecto secundario o no deseado a alteración en el metabolismo de los lípidos, sobre todo de los triglicéridos. Y dentro de esto podemos tener el uso de esteroides, el uso de estrógenos, sobre todo en mujeres. Por ejemplo, si hay un paciente que tiene como antecedente el VIH y está tomando antirretrovirales, algunos antirretrovirales puede estar relacionado a un aumento o una alteración a nivel de los lípidos. Y toda esta asociación nos lleva a poder dar medidas adecuadas para el control, vea, de estos y así disminuir el riesgo metabólico y sobre todo cardiovascular. Así como usted menciona que hay bastantes enfermedades asociadas, también cabe recalcar que la edad no es un factor protector, debido a que también existe la hipercolesterolemia hereditaria. Entonces se puede empezar a manifestar aún entre los niños. ¿Nos puede comentar brevemente de esto, doctora? Sí, fíjense que eso es bien importante. Ciertos factores de riesgo no solamente son, como decías, la edad o ciertas enfermedades asociadas, sino que está el tabaquismo, está el hecho de consumir alcohol, el no tener una dieta balanceada y adecuada, la falta de actividad física, pero como mencionábamos, ¿verdad? Esto es multifactorial y algo bien importante de que sea multifactorial es que tiene un factor genético. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente adolescente que
por alguna, decíamos, casi siempre de forma rutinaria, tomamos exámenes y vemos una alteración de los lípidos que es alta, o sea, porque generalmente no es que estén un poquito elevados, sino que está elevado que incluso nos puede llegar a alarmar. Esto nos tiene que hacer pensar que puede haber una alteración genética de base y probablemente quizás sus papás se lo diagnosticaron una alteración de los lípidos asociados a alguna otra enfermedad metabólica y no se le hizo una investigación familiar. Si hay niños o más adolescentes en el hogar, hermanos, hay que hacerle los estudios para de esa forma poder determinar el manejo adecuado. ¿Cuál sería el objetivo principal? Porque cualquiera podría pensar, bueno, pero si ya sabemos que es una alteración genética y que probablemente la gran mayoría de la familia lo presente, ¿qué más da si saber o no? Pues es bien importante, porque al saberlo podemos dar un pronóstico de riesgo cardiovascular a 10 años y de esa manera tener modificaciones en el estilo de vida para que este riesgo siga siendo nada más un riesgo y no se presente una alteración como un infarto, una enfermedad cerebrovascular o una enfermedad vascular periférica. Así es, doctora. Vamos a ir en este momento a un corte comercial, pero al regresar vamos a seguir hablando acerca de las dislipidemias. Soy la doctora Wendy Maldonado y me encuentro junto a la doctora Cristal Navarrete. Ella es especialista en medicina interna y estamos platicando acerca de la dislipidemia. Doctora, ¿qué signos y qué síntomas puede presentar un paciente que está padeciendo esta enfermedad y al momento no se ha dado cuenta? Fíjate que esto es bien característico y lo más importante es tener presente que debemos de hacer un control. O sea, si tenemos menos de 30 años y no tenemos ningún síntoma, lo ideal es consultar porque tenemos quizás como la costumbre o la cultura que consultamos cuando tenemos síntomas, pero deberíamos de consultar cuando hablamos de alteraciones metabólicas sin tener síntomas para prevenir que se presente, porque pueden estar presentes, como hemos hablado, sin tener síntomas, pero sí pueden presentarse dolores de cabeza, mareos, incluso hay algunas personas que refieren que sienten sonidos en los oídos, zumbidos de oídos, podemos tener algo que nosotros conocemos como parestesia, que sentimos como dormidas las piernas o los dedos o las manos. Claro, estos son síntomas bien al azar, o sea, pueden estar relacionados a otras patologías o puede ser que sean por dislipidemia, pero lo importante al final es consultar. No hay un síntoma clave que podamos decir, estos son como la tríada, como en otras enfermedades, o estos son característicos de una dislipidemia. Pueden estar presentes o podemos no tener ninguna alteración, pero lo ideal es consultar, como te decía. Asimismo, han llegado pacientes que presentan depósitos como de cristales alrededor del área de los ojos, que nosotros conocemos como santelasmas, y ellos lo dejan pasar. Sin embargo, esto es importante porque tienen que realizarse un estudio para conocer pues cuáles son los niveles tanto de triglicéridos como de colesterol que tienen y pues de inmediato dar tratamiento, porque dentro de los factores de riesgo o complicaciones, ¿cuáles podríamos mencionar, doctora? Si un paciente
no presenta síntomas o tiene pues el dolor de cabeza y lo asocia a posible anemia, o porque no comí, me duele la cabeza, o estas parestesias o adormecimiento en manos, y no les quieren prestar atención, no les toman importancia, no se realizan los exámenes. ¿Qué puede pasar al tener niveles de colesterol y niveles de triglicéridos altos por un periodo prolongado de tiempo? Has mencionado cosas bien importantes. Las alteraciones en la piel pueden ser características de aumento de los triglicéridos, pero este es un signo, o sea, al paciente no le duele. Entonces, por lo cual piensa que no debe de consultar, que nada más tiene una verruguita, o lo puede llamar, qué sé yo, como un lunarcito blanco alrededor del ojo, pero incluso estos pueden estar asociados con alteraciones genéticas en los lípidos. Entonces es bien importante lo que acabas de mencionar. Ese signo es algo que debemos de buscar y que el paciente, si en dado caso presenta, pues debería consultar. ¿Cuáles son o cuál es el riesgo que queremos evitar y por lo cual debemos de consultar? Decíamos que el aumento del colesterol, pero sobre todo cuando hablamos de colesterol, sabemos que, o más bien como la gente le dice, ¿verdad? Colesterol bueno y colesterol malo, no solo con los alimentos, sino que también cuando tenemos medidas en sangre. Entonces, existe algo que se llama LDL, que es el colesterol malo, y las LDL pueden estar en rangos variados porque son objetivos diferentes en pacientes que ya tienen, por ejemplo, diabetes, a paciente o alguna otra enfermedad cardiovascular, a un paciente que no tiene ninguna patología asociada. Pero estos niveles aumentados, a pesar que el colesterol total esté menor de 200 o esté normal, siempre conlleva a un riesgo cardiovascular. Igual, el aumento prolongado sostenido de los triglicéridos conlleva riesgo cardiovascular. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué es lo que queremos evitar? Que tengamos una alteración cardiovascular prematura, ¿qué quiere decir? Un infarto agudo al miocardio, una angina de pecho, cualquier tipo de cardiopatía isquémica, no solamente eso, ¿verdad? Sino que como sabemos, esto causa enfermedad aterosclerótica, o sea, la placa de ateroma que está constituida por colesterol y triglicéridos queda retenida a nivel circulatorio y eso puede causar alteraciones en otros órganos, no solamente en el corazoncito, sino que también nos puede provocar ictus o un accidente cerebrovascular. Eso nos puede también llevar a alteraciones neurológicas, ¿verdad? Y así a muchas alteraciones, no solamente también en el cerebro, sino que también puede llevar a un riesgo de enfermedad vascular periférica, que también, o sea, son importantes y que estas sí se presentan sobre todo en pacientes menores de 40 años, el riesgo para prevenir una recurrencia o que esta enfermedad se vuelva a avanzar o se vuelva a dar, por ejemplo, otro infarto, aumenta. Entonces, obviamente la calidad de vida disminuye, que le podríamos brindar muchas veces al paciente. No solamente eso, o sea, incluso podemos tener riesgo de pacientes que han sufrido alteraciones cardíacas de forma repentina que nunca tuvieron un control cuando son todavía jóvenes. Pacientes de 30 años ahora en día ya están sufriendo cardiopatías isquémicas o anginas, ¿verdad? Así es, doctora. Lo que usted menciona es que al menos al consultorio llegan muchas personas que ya llevan los exámenes de triglicéridos y colesterol total y dice, doctora, aquí le traigo los exámenes, dígame cómo están. Y como usted mencionaba, a veces el valor total de colesterol nos puede medir y aunque esté inferior a 200 la cifra, si no tenemos el dato correcto de cómo está HDL, que es el colesterol bueno, y LDL, que es el colesterol malo, realmente no puede dar un tratamiento integral y posiblemente el paciente se vaya tranquilo y diga, pero el colesterol lo tengo bien y triglicéridos también, y no se le va a dar el tratamiento y los síntomas van a persistir. Entonces, para un diagnóstico siempre se tiene que realizar triglicéridos, colesterol, HDL y LDL, ¿verdad? Hay otras pruebas con las que podemos investigar o realizar el diagnóstico.
Lo ideal es lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Tomar una prueba en sangre. Es importante que el paciente tenga un ayuno no más de 12 horas a la hora de tomarse el examen y que sea, como hemos dicho, en ayunas. No es que no lo podamos tomar después de haber consumido un alimento, pero ese puede verse alterado por muchas cosas. Entonces, lo ideal es que sea en ayunas, con un ayuno no más de 12 horas, como decíamos, donde tengamos un recuento no solamente del colesterol total, sino los diferenciales de HDL, LDL, triglicéridos, y si ya sabemos que el paciente es diabético, pues hacer en conjunto con la glucosa, ¿verdad? Para tener un mejor perfil metabólico. Y algo bien importante es que ahora recomendamos que este perfil lipídico se tome en todos los pacientes después de los 20 años. O sea, esto es independientemente de las enfermedades asociadas que pueda tener. Recordemos que si somos un poquito precavidos y vemos a nuestra familia, probablemente todos en nuestra familia tengamos un tío o mi papá o mi mamá, o incluso si ya tenemos 30 años, un hermano mayor de nosotros que pueda tener diabetes, o sea, prediabético, o que tenga alguna alteración, por ejemplo, con la presión arterial, sea hipertenso. Entonces ya todo esto juntado con los otros factores de riesgo que hemos mencionado, como el tabaco, el alcohol y el estilo de vida, muy probablemente nosotros ya tengamos una alteración de los lípidos. Lo que pasa es que no lo hemos diagnosticado. Y esto es importante, doctora, porque a pesar de ser jóvenes no tenemos que dejar pasar esto, sino que realizarse el chequeo preventivo. Solo así vamos a poder decir, sí, yo no tengo ninguna enfermedad. De lo contrario, aunque usted no presente síntomas, amigo televidente, le invito a que siempre se haga el chequeo preventivo al menos una vez al año. Doctora Navarrete, para ir abordando el tratamiento, ¿en qué corresponde? Hemos hablado mucho que esta enfermedad es multifactorial, entonces un factor que es difícil en realidad de aceptar, no es tan fácil como que nos digan vamos a tomarnos solo este medicamento y con esto el mundo está solucionado, ¿verdad? Es la dieta. Pero cuando hablamos de dieta tenemos que tener presente que eso significa un cambio en el estilo de vida. No quiere decir que voy a hacer dieta 3 meses para que mi control en 3 meses esté todos los exámenes bien y después voy a perder de vista lo que había logrado teniendo este cambio de vida, sino que tiene que ser un cambio del estilo de vida que podamos sostener. ¿Qué quiere decir eso? Que el cambio tiene que ser paulatino y tiene que ser en común acuerdo entre el médico y el paciente y de esa manera ir avanzando poco a poco para lograr los objetivos deseados. Cuando hablamos en tener una dieta balanceada, debemos de tener presente que debemos de comer más frutas, más verduras, debemos de tener más aporte de líquidos, no solamente eso, ¿verdad? Sino que también tenemos que comer más carne blanca, sobre todo pescado, no es que no podamos comer carne de res, por ejemplo, que casi siempre es lo que más preguntan los pacientes, sino que lo ideal es que si comemos carne sea carne magra y que si tenemos nuestra dieta rica en lácteos, todos estos lácteos sean descremados. De esa manera disminuimos el aporte de lípidos que pueden estar alterados. Ahora bien, cuando hablamos de los alimentos que no debemos de consumir en exceso, obviamente están las grasas trans, ¿verdad? Que son todo lo que proviene de comida rápida, pero para eso también tenemos que tener presente que las carnes rojas son ricas en grasa, entonces también tenemos que disminuirlas. Y no solamente eso, ¿verdad? Todo lo que sea rico en sodio o sea en sal, también tenemos que disminuirla. Incluso hay pacientes que la restricción es bien alta, ¿verdad? Para tratar de controlar otras enfermedades asociadas. Esto aunado, esta dieta aunada con el hecho de ejercicio. El ejercicio debe ser un ejercicio idealmente cardiovascular. Si en algunos pacientes les dejamos ejercicio de tipo de resistencia, pero que sea continuo. Lo ideal es que iniciamos, alguien que nunca, por ejemplo, ha hecho ejercicio, no le podemos pedir que haga ejercicio todos los días porque no va a ser sostenible. Entonces podríamos iniciar con 30 minutos 3 veces por semana hasta que tolere y así ir aumentando hasta llegar a los niveles adecuados. Y aparte de todo esto, obviamente, evitar los factores de riesgo que son como el tabaco, el alcohol y
después de tener todo este conjunto de medidas a tomar y establecer que en realidad son cambios en el estilo de vida, que no es por un momento determinado, sino que es para todo lo que nos resta de vida, podemos ver qué medicamentos tomar. Entre eso pueden estar las estatinas. No vamos a hablar de cuál es la dosis, porque esto es bien personalizado, depende de otros factores de riesgo, depende de cómo es el paciente y si tiene otras enfermedades asociadas. Así es, doctora, le agradezco mucho que haya tomado esta llamada y nos haya explicado también este tema de las dislipidemias, que para los amigos televidentes pues es el andar el colesterol y los triglicéridos altos. Gracias, doctora. Solo preguntarle si usted está atendiendo consultas aún durante esta pandemia. Dice que estamos atendiendo emergencias, siempre y cuando, ¿verdad? Tenemos que tener presente que el paciente no puede llegar con muchos familiares. Acuérdense que hay que tener el distanciamiento social, el uso de mascarilla y estamos siempre en el Centro Clínico Escalón. Cualquier cosa pueden comunicarse en nuestro WhatsApp y ellos pues nos logran contactar con cita para alguna emergencia. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, ya saben, es un gusto. Bueno, amigo televidente, ya escuchó acerca de los signos y los síntomas de pacientes que tienen dislipidemia o el colesterol o triglicéridos alterados. Si usted también desea realizar una cita con la doctora Cristal Navarrete, especialista en medicina interna, o con alguno de otros especialistas del Centro Clínico Escalón, nos puede escribir al WhatsApp al 7501-9489. Asimismo, nos puede seguir en redes sociales como Centro Clínico Escalón, tanto Facebook como Instagram. También le invito a que pueda suscribirse al canal de YouTube llamado El Consultorio. Ha sido todo por el programa de hoy, pero nos vemos en el siguiente.